en la voz de los protagonistas. 9 de la mañana, 5 minutos. Vamos a continuar con las charlas de hoy, las conversaciones, las entrevistas de este viernes. Y le damos seguimiento al tema del Colegio de Abogados. Si usted sintonizó antes, seguramente escuchó a la licenciada Patricia Gámez, la nueva presidenta del colegio. Tomó posesión ayer en horas de casi llegando a la medianoche. Algo que no deja de ser demasiado intenso para lo que tendría que haber sido el cambio de una junta directiva. Pero vamos a platicar con dos expertos acerca de este proceso, de cómo fue, de qué se espera, por supuesto, de este Colegio de Abogados, recordando que la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo otorgó un amparo provisional a estas nuevas autoridades del Colegio de Abogados para que pudieran tomar posesión. Ahí había algo. Presento a nuestros invitados. Es el licenciado Luis Miguel Reyes, director del área social de Fundación Libertad y Desarrollo, el licenciado Maco Canteo, abogado y consultor en el tema de justicia. Más adelante se van a unir otras voces. Por ahora nos quedamos con los analistas como tales. Les agradezco mucho que hayan tomado la llamada. Licenciado Luis Miguel Reyes, empecemos con usted. ¿Cómo vio este proceso en el que hubo necesidad de un amparo para que se pudiera concretar la toma de posesión de la nueva junta directiva del colegio? Adelante, buenos días. Buenos días, Luis Felipe. Buenos días al licenciado Canteo y a la audiencia. Bueno, Luis Felipe, la verdad es que es muy mal, ¿verdad? Porque dice mucho del estado en el que está la institucionalidad del país, en el que en dos ocasiones distintas un grupo de abogados con vocación democrática tienen que accionar ante las Cortes para rescatar procesos electorales de forma distinta. Digamos, en 2023 hubo necesidad de poner acciones de amparo para rescatar la transición de poder en Guatemala, digamos una situación que fue gravísima, y luego, ahora, otro grupo de abogados tiene que también accionar ante las Cortes para rescatar el proceso de elección de junta directiva y tribunal de honor del Colegio de Abogados, que son situaciones inéditas, diría yo, y además muy graves, porque no necesitaríamos tener que estar defendiendo los procesos electorales que se llevan de forma pacífica y democrática, porque hay grupos de abogados grupos de personas antidemocráticos que quieren hacer trampa, ¿verdad? Yo creo que ya es momento de que reflexionemos sobre la situación en la que está la institucionalidad del país. Debería preocuparnos mucho y llevarnos a realmente pensar cómo podemos hacer las reformas necesarias, hacer los cambios necesarios para que esto no vuelva a ocurrir, ¿verdad? Y que esos grupos antidemocráticos queden completamente fuera de la jugada, obviamente pues, por formas democráticas, pero que dejen de estar intentando violentar la voluntad popular. Bueno, voy a tomar esas últimas palabras del licenciado Reyes para hacerle la siguiente pregunta al licenciado Maco Canteo. Gracias, licenciado, por estar con nosotros. Grupos que intentan violentar resultados electorales. Esto uno no tendría que pensar que no tendría que estar ocurriendo a estas alturas del siglo XXI en Guatemala. ¿Cómo lo ve usted? Buenos días. Licenciado Canteo, buenos días. Compartimos la entrevista. Sí, listo, adelante, le escuchamos. Que desafortunadamente hemos estado observando no solo en Guatemala, sino en otras latitudes, ¿verdad? Al parecer hay un renacimiento, digamos, de grupos que no se conforman con los resultados electorales, que no respetan las reglas básicas de convivencia que establece o que da el Estado de Derecho y la democracia, y se dan por desconocer resultados electorales donde ya sea gremios o poblaciones han votado y han ejercido su derecho al voto. Efectivamente no había ninguna necesidad de prolongar las funciones de la anterior junta directiva, ya que el plazo fatal para entregar era el 20 de marzo, es decir, el día de ayer, y no había ninguna justificación, no había ninguna excusa para no entregar el cargo, ya que como indico, ¿verdad?, los pedidos legales y constitucionales se deben cumplir, y en este caso pues se tuvo que acudir a una instancia judicial para que se cumpliera con lo ordenado
no solo por la ley, sino por un proceso electoral que como todos sabemos estuvo marcado por pues distintos intereses, ¿verdad? Y distintas críticas por justamente la crisis política que vive el país. Y digo esto en tono paradójico, digamos, es realmente, pues yo diría, un poco diría yo, increíble, digamos, el hecho de que siendo el gremio del Colegio de Abogados de los profesionales del derecho, quienes se supone que saben interpretar los marcos jurídicos, que tenga que venir un tribunal de amparo a corregir justamente el rumbo en la toma de posesión de una elección en donde todos los ciudadanos, inclusive, ¿verdad?, sabíamos que se debe respetar un plazo para el cual fue electo una junta directiva. Licenciado Canteo, según usted, no había ninguna duda de que había, que había que hacer ese cambio de junta directiva. No había ningún resquicio por ahí donde pudiera decirse, no, hay que esperar la resolución. ¿Qué nos dice de eso? No, ninguna duda, ¿verdad? En este caso, las juntas directivas son electas para un periodo determinado. Las impugnaciones evidentemente no tienen efectos suspensivos, así lo dice la ley de amparo, así lo dijo el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que se constituyó el Tribunal de Amparo. Además, esta elección del Colegio de Abogados, sin temor a equivocarme, fue una de las más vistas, de las más observadas, con un nivel de transparencia que en ese sentido parece incuestionable, y por lo tanto, desde mi punto de vista, insisto, ¿verdad?, que no había ninguna excusa, ningún motivo para hacer esta programación de funciones, y lo que ha originado es, desafortunadamente, es un desgaste institucional al Colegio de Abogados, a su junta directiva, pero afortunadamente un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, como ya indicamos anteriormente, decidió, digamos, poner orden en este proceso. Si no, pues al día de hoy estaríamos ya con otras dificultades, con señalamiento de prolongación de funciones, con señalamiento de ilegalidades y con mayor desestabilidad en el país. Paso ahora con el licenciado Luis Miguel Reyes. Licenciado, muchos analistas creen que las grandes batallas están por venir. ¿Usted ve este episodio de ayer, como el presagio de lo que viene de aquí a mayo de 2026? Licenciado Reyes. Hacemos de nuevo la llamada, Willy. Perdón, ahí estoy, perdón. Perfecto. No sé si escuchó la pregunta, licenciado. Sí la escuché. Bueno. Y estoy totalmente de acuerdo, Luis Felipe. Este es el preámbulo de lo que vamos a ver en 2026. Recordemos que en 2026 vamos a entrar en un momento político importante para la historia del país, porque vamos a enfrentar 3 procesos de institucionales que tienen que ver con el cambio en la Corte de Constitucionalidad, el cambio de autoridades en el Ministerio Público y el cambio de autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Y en todos esos procesos, el CAN, el Colegio de Abogados, tiene una participación. Entonces, es muy claro que estas fuerzas antidemocráticas que ya hemos venido hablando en este espacio desde hace un tiempo, que intentaron darle vuelta al proceso electoral, ahora grupos, digamos, afines a esas fuerzas antidemocráticas intentan socavar la voluntad popular en el Colegio de Abogados. Seguramente van a intentar manosear esos procesos del otro año, porque para ellos es importante mantener control del Ministerio Público particularmente, pero si pueden controlar la Corte de Constitucionalidad, pues también lo intentarán, y el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, por eso es que tenemos que estar atentos, porque el otro año es un año tan importante como sería un año electoral, y en el que los ciudadanos vamos a tener que estar pendientes de estos procesos, porque de eso depende el futuro político inmediato del país. O sea, de lo que salga de la elección del Tribunal Supremo Electoral, de la Comisión de Postulación y la posterior elección, eso va a afectar el proceso electoral. De lo que salga de la elección de magistrados y magistrados suplentes de la Corte de Constitucionalidad, eso también impacta no solo en las próximas elecciones, sino que, como hemos visto recientemente, en prácticamente todos los procesos políticos del país. Y no digamos
la importancia que tiene la elección de fiscal general o de autoridades del Ministerio Público, porque necesitamos saber si finalmente nos vamos a librar de ese grupo criminal que tiene tomada esa institución. Licenciado Reyes, antes de pasar de vuelta con el licenciado Canteo, una realidad es la que tenemos hoy. Hay nueva junta directiva en el Colegio de Abogados. Podríamos haber amanecido de otra manera. Es decir, lo que muchos esperaban, que no iban a entregar los cargos. ¿Esto es una muestra de debilidad de quienes intentan lo que usted menciona, que los grupos antidemocráticos se mantengan en el poder, o es solamente unas pequeñas sugerencias de lo que puede ocurrir? ¿Cómo lo ve usted? ¿Es debilidad o es...? ¿Cómo lo ve? Yo creo que es una muestra también de hartazgo, Luis Felipe. ¿Y a qué me refiero con eso? No tanto como si de debilidad o fortaleza, sino de hartazgo de que hay un grupo grande de la población que está aburrida de los abusos que estos grupos antidemocráticos cometen en distintas instituciones. Hablemos del Ministerio Público, pero también hablemos del sistema de justicia como tal y del mismo Colegio de Abogados, que también había actuado de forma muy dudosa frente a diferentes situaciones de relevancia política para el país. Entonces, yo lo que creo más bien es que hay grupos de la población que ya están aburridos y que lo hacen ver en las elecciones generales del país, lo hacen ver también en las elecciones del Colegio de Abogados. Digamos, el hecho de que un grupo distinto, con una visión más reformista, haya logrado ganar esas elecciones, yo creo que es una muestra de que también dentro del gremio de abogados, que además ha sido muy golpeado por la corrupción y por señalamientos de que no se comportan a la altura, no todos, pero sí muchos abogados, entonces vemos estas muestras de que son positivas, y yo creo que ojalá este espíritu también invada estos procesos institucionales que tendremos el próximo año, y que podamos tener una mejor Corte de Constitucionalidad, que podamos tener un muchísimo mejor Ministerio Público, y que tengamos un Tribunal Supremo Electoral que se pueda portar a la altura y que nos dé un proceso electoral sano y democrático como los que esperamos en Guatemala. Paso ahora con el licenciado Maco Canteo. Licenciado Canteo, un abogado que es un fiel oyente de este programa, cuando estábamos conversando con la licenciada Patricia Gámez, me envió un mensaje, y yo quiero aprovecharme de esa pregunta que él planteaba para formulársela a usted. Él dice, ¿qué pasa si la Corte de Constitucionalidad llegara a revocar el amparo provisional? ¿Qué nos dice? Sí, es un escenario, yo diría, poco probable, pero posible, ¿verdad? En caso que la Corte de Constitucionalidad conociera en apelación esta suspensión provisional, digamos, si fallara en el sentido que usted me indica, pues en definitiva, digamos, dejaría las cosas en su estado original, y eso significaría que la junta directiva que tomó posesión, pues debería revertir ese acto, ¿verdad? Ese acto administrativo que se llevó a cabo, ¿verdad? Pero honestamente, sin afán de no responder más profundamente la pregunta, yo creo que eso no es posible jurídicamente, ¿verdad? Porque el Tribunal de lo Contencioso Administrativo fue muy enfático al resolver con urgencia de esta manera y establecer que no se podía prolongar más esta situación, sino que debería de acatarse inmediatamente la resolución. Y entiendo que una Corte de Constitucionalidad cuya obligación es mantener y interpretar adecuadamente la Constitución, pues no debería fallar de otra manera que no sea respetando el voto democrático de los agremiados, del Colegio de Abogados y Notarios, y respetando la institucionalidad. Honestamente, los argumentos vertidos hasta ahora que sustentan las apelaciones no tienen un fundamento que pueda ser razonable, ¿verdad?, para tomar decisiones de esta magnitud. Por eso es que el Tribunal de Amparo del día de ayer falló inmediatamente, porque los argumentos son muy débiles para tomar este tipo de situaciones.
Pero a mí, Luis Felipe, si me permite, me gustaría de repente retomar un tema que ya se ha estado empezando a hablar en esta conversación, ¿verdad? ¿Cuál es el tema, licenciado? Cuéntenos. Que digamos, efectivamente, digamos, la elección gremial del Colegio de Abogados cada vez se está volviendo, digamos, de mayor interés debido a los espacios que juega el Colegio de Abogados en distintos espacios en la toma de decisiones del Estado, ¿verdad? Es evidente que el gran interés por la participación del Colegio de Abogados en la elección de fiscal general, en la elección de Corte de Constitucionalidad, en la elección del Tribunal Supremo Electoral para el próximo año, marcaron justamente esta elección del Colegio de Abogados, y creo que todos estos dimes y diretes, ¿verdad? Todos estos atrasos, todos estos intentos de no entregar el mando, digamos, sin lugar a dudas, a mi juicio, obedecen justamente a esta circunstancia. Muy importante se ha vuelto este espacio que efectivamente, digamos, los 2 votos que destina el Colegio de Abogados para elección de fiscal general y la elección directa de un titular y un representante a la Corte de Constitucionalidad son los 2 elementos que a mi juicio explican esta mini crisis que vivimos en el Colegio de Abogados. Pero tampoco hay que olvidar otra cuestión más de fondo, ¿verdad? Que no habría necesidad de estas crisis si los colegios profesionales, en este caso el Colegio de Abogados, no tuviera participación en la elección de altos funcionarios del sector justicia. Y ya hemos dicho desde ya más de una década que los modelos de elección de los altos funcionarios del sector justicia, llámese modelo de comisiones de postulación, están agotados, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que esta reflexión, y estoy seguro que la nueva Junta Directiva del Colegio de Abogados, si hubiese un proceso serio de discusión de una reforma que vaya mejorando la elección de altos funcionarios del sector justicia, se sumaría, ¿verdad? Porque entiendo que tienen una vocación democrática, digamos, y ganas de aportar al país, y en este caso a la transformación del sistema de justicia. En resumen, lo que el país necesita, honestamente, es que sus líderes, sus líderes, digamos, democráticos, retomen con seriedad y responsabilidad una reforma constitucional que al menos sea mínima en el sector justicia, que aborde de verdad esta problemática, ¿verdad? Un modelo de reforma, evidentemente, donde tome en mayor medida las capacidades que muestran los profesionales en distintas áreas, y también, evidentemente, derivado de una reforma a la carrera judicial y reforma a los distintos entes que permita a los mejores profesionales asumir estas posiciones que son muy importantes para el país. Licenciado Canteo, aprovechando lo que usted acaba de decir, me voy a meter al terreno de la especulación. Le voy a formular una pregunta que ya le planteé a la licenciada Gámez, que la respondió con una lógica cautela. Y se la voy a hacer a usted también, al licenciado Reyes. Requiere de una respuesta realmente corta. Insisto, en el terreno de la especulación. ¿Usted cree que si la Sala Quinta no hubiera otorgado el amparo, hubiera habido cambio de junta directiva anoche? No creo. ¿No cree? Creo que sí, no creo. A pesar de las presiones que habían, creo que no se hubiera podido producir este cambio de mando. Licenciado Reyes, ¿qué opina? Bueno, yo creo que se hubieran resistido más, ¿verdad? Aunque eventualmente perdieran y se hiciera más adelante por las presiones y demás, y creo que hubieran puesto más resistencia a dejar el cargo, y eso es complicado, ¿verdad? Porque deja un mal precedente. Bueno, agradeciendo sus respuestas muy directas, voy a ir a la pausa. Volvemos pronto. El tipo de cambio de referencia para hoy, 21 de marzo,
Emisoras Unidas está escuchando A Primera Hora. El reloj marca las 9:30 y seguimos conversando acerca del cambio de autoridades en el Colegio de Abogados, que fue un tanto accidentada, por decirlo menos, y me acompañan a la audiencia por la vía telefónica el licenciado Luis Miguel Reyes, director del área social de la Fundación Libertad y Desarrollo, y el licenciado Maco Canteo, que es abogado y también consultor en el tema de justicia. En los próximos minutos se nos unirá una nueva voz a quien se le plantearán un par de preguntas para ir redondeando el tema y poder saber desde diferentes perspectivas cómo se ha visto este cambio de autoridades, este cambio de junta directiva y en sí las elecciones como tales, que fueron, por decirlo de alguna manera, muy emocionantes. Se decidieron así en el tiempo extra, se diría en el fútbol. Así que, licenciado Reyes y licenciado Canteo, les quiero contar que se une a esta charla por unos minutos el licenciado Francis Peña. Fue el presidente del Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Licenciado Peña, gracias por atender esta llamada. Buenos días. Hola, Luis Felipe, muy buenos días, a la orden, es un gusto. Le agradezco mucho que se tome el tiempo y quisiera hacerle una pregunta, tomando en cuenta la experiencia que estamos viviendo en los últimos días en este tema. ¿Cómo vio usted esta impugnación que presentaron dos abogados que pretendía que la planilla 4 pasara a ser la ganadora absoluta de las elecciones? ¿Cómo la analiza usted desde el Tribunal Electoral del CANG? Bueno, inicialmente, pues que existen ciertos presupuestos para poder... Problemas con la señal, licenciado. Vamos a ver qué podemos hacer. Se está escuchando... ¿Me escucha ahora? Le escucho mejor ahora, sí. Sí. Gracias. Retome, si fuera tan amable. Gracias, sí. Inicialmente recordemos que existen ciertos presupuestos indispensables que deben de ser analizados para poder presentar cualquier tipo de impugnación o acción. Sin embargo, de todo esto creo que debemos analizar y concluir para poder construir a futuro que debemos de alguna forma de presentar y motivar esas reformas al reglamento de elecciones que sin duda alguna desde hace tiempo son necesarias, y como Tribunal Electoral ya estamos trabajando, intentamos impulsarlas con la Junta Directiva anterior, no fue posible. No obstante ello, pues consideramos que en esta ocasión vamos a poder coordinar e impulsar reformas al reglamento de elecciones que son tan necesarias para evitar este tipo de crisis, Luis Felipe. ¿Qué reformas son las que usted cree que son necesarias? Así en grandes rasgos. Bueno, puntualmente existen algunos aspectos que no han sido abordados por el reglamento de elecciones, aspectos formales y que lamentablemente no han sido profundizados, pero importante resulta mencionar, Luis Felipe, que estas reformas no dependen solamente del Tribunal Electoral, sino necesitamos un apoyo permanente de Junta Directiva y, claro está, de la Asamblea, que es la máxima autoridad en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Y en ese contexto, licenciado Peña, ¿cómo analiza el episodio de ayer? Un amparo se necesitó para que hubiera toma de posesión. Luis Felipe, lo hablamos hace varios días en la última entrevista. Este era un proceso turbulento, ese fue el término que utilizamos, si usted recuerda. Lo recuerdo, claro que sí. Y sin duda alguna, pues, era de esperarse. Siempre hay personas inconformes, siempre hay personas que no aceptan de alguna forma el resultado, pero lo importante es destacar que la participación histórica, más de 19,000 agremiados, número uno, y número dos, en toda la historia de nuestro colegio. Esta fue la elección, creo yo, sin duda alguna, la más pública, la más transparente, y que de alguna forma fue cubierta por la mayoría de medios de comunicación, y eso creo que permitió mantener la solidez del resultado obtenido. Licenciado Peña, le ruego quedarse un minuto más con nosotros para escuchar los comentarios de lo que usted acaba de decirnos de nuestros invitados analistas. Licenciado Reyes, ¿qué le llama la atención de lo que ha dicho el licenciado Peña? Bueno, yo creo que es interesante hacer notar la necesidad de reformas, la necesidad de cambios. Yo creo que es una constante a lo largo de los distintos procesos institucionales que vemos en el país, ya sea el proceso electoral de elecciones generales, ya sea el proceso de elección de cortes, ya sea el proceso de autoridades en el Colegio de Abogados. Siempre vemos que al terminar estos procesos, que como decía el licenciado, por decirlo de una forma, son turbulentos, pero que en realidad, digamos, hay
hay muchas cosas ahí alrededor de la palabra turbulencia, ¿verdad? Se habla de la necesidad de reformas, ¿verdad? Yo creo que es importante que se aborde y que se tome con seriedad de parte de los distintos actores que están involucrados o que podrían estar involucrados en un proceso de reformas de parte del Colegio de Abogados, pues las autoridades entrantes del Colegio de Abogados. Lo que sí es que deberíamos, y para mí la reflexión es como de largo plazo, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que todos los actores involucrados tengan una actitud democrática y acepten los resultados, ya sean favorables o desfavorables para ellos, ¿verdad? Yo creo que eso es también lo más importante, porque al final hay reformas que se pueden hacer, hay cambios que se pueden hacer a nivel legislativo o a nivel normativo, pero lo más importante es que haya una verdadera cultura democrática en los actores que participan de estos procesos, y eso es algo que se trae, que se aprende, o sea, que tiene que ver con cosas más subjetivas que solo cambios normativos, ¿verdad? Entonces, yo creo que estos actores antidemocráticos que quieren manosear los diferentes procesos institucionales, habría que señalarlos, ¿verdad? Y hacerles ver que lo que están haciendo es más correcto y que esa no es la forma de proceder, que hay que participar, qué bueno que participan, pero que acepten los resultados, ¿verdad? Paso con el licenciado Canteo. Voy a ir de lo general a lo particular. Lo general preguntaba al licenciado Reyes, lo particular a usted, licenciado Canteo, de lo que dijo el licenciado Peña. El licenciado Peña dice que urgen reformas y que necesita el respaldo de la Junta Directiva y de la Asamblea en general. ¿Usted cómo ve ese futuro? ¿Cómo lo vislumbra? Efectivamente, yo creo que la nueva Junta Directiva, sus autoridades, tienen una oportunidad de identificar conjuntamente con otros actores, como el licenciado que nos acompaña hoy, el presidente del Tribunal Electoral del Colegio de Abogados, de identificar cuáles son esos cambios urgentes, ¿verdad?, que la normativa interna del colegio profesional necesita para que estas situaciones no se vuelvan a repetir, ¿verdad? Porque efectivamente, digamos, deja mucho que desear que en una elección que fue tan transparente, tan seguida por no solo el gremio, sino por los distintos medios de comunicación, tuvimos que acudir, digamos, a un órgano judicial para que se obligara a que la nueva Junta Directiva tome posesión, ¿verdad? En ese sentido, yo considero, ¿verdad?, que la nueva institucionalidad que ya tomó posesión, encabezado por la licenciada Patricia Gámez, considero que tiene toda la experiencia, ¿verdad?, toda la experiencia y el conocimiento para poder liderar, digamos, aquellos cambios indispensables en el Colegio de Abogados, que mejoren su transparencia, que mejoren los eventos que el CAN organiza para sus profesionales, que mejoren justamente el Tribunal de Honor, porque recordemos, ¿verdad?, que el Colegio de Abogados no solo es un órgano que vela por la superación moral, técnica y académica del gremio, sino también controla sus actividades profesionales, ¿verdad? Y en ese sentido, tanto Junta Directiva como el Tribunal de Honor juegan un papel fundamental. No solo ello, ¿verdad? Mientras no haya una reforma de fondo, ¿verdad?, a nivel constitucional, como lo indiqué anteriormente, que permita un nuevo modelo de elección en la elección de altos funcionarios del sector justicia, el Colegio de Abogados seguirá jugando un papel fundamental en la conformación de estos órganos, ¿verdad? Por lo tanto, digamos, de esas reformas que pretenden hacer desde el Colegio de Abogados y la nueva Junta Directiva, deberían apuntalar, ¿verdad?, a que el Colegio de Abogados sea, digamos, un representante digno, no solo del gremio, sino de las expresiones democráticas del país, para aportar con eficacia, digamos, con calidad a estos procesos, y que el país siga o pueda aspirar, a contar con funcionarios efectivamente que respeten la democracia, el Estado de Derecho y sus funciones. Licenciado Peña, antes de ir a la pausa y para darle las gracias por su participación acá, quisiera antes darle la palabra con una pregunta. Usted, como presidente del Tribunal Electoral del Colegio de Abogados, ¿qué saca en limpio de esta elección? Tomando en cuenta, por ejemplo, lo que decía el licenciado Reyes, que mostró el hartazgo de muchos abogados de las arbitrariedades que están ocurriendo en la justicia del país. ¿Cómo lo ve usted? Vea, yo veo con muy buenos ojos los resultados obtenidos. Veo que la confianza del agremiado se quiere recuperar esa calidad de lustre
de los abogados se debe de recuperar. Y yo quiero resaltar uno de los puntos abordados por el primer panelista, que habla de cultura democrática. Qué interesante, Luis Felipe, y lo hablamos en la última entrevista. Esa cultura democrática debe ser fortalecida en las universidades, y es que esto nos tiene que hacer reflexionar la importancia del derecho electoral, no solo en las facultades de derecho, sino en todas aquellas facultades que tienen hoy en día las apelaciones. En una asamblea de presidentes tenemos que fortalecer el conocimiento de todos aquellos futuros profesionales que van a ser parte de un colegio profesional y que van a tener un presidente en aquella asamblea. Tenemos que problemas con solo en época electoral. Sí, ¿me escucha? Sí, adelante, licenciado. Sí, tenemos que reforzar de manera constante la importancia de la participación de los eventos electorales. Esto no ha ocurrido solo en el Colegio de Abogados. En distintos colegios profesionales se han dado una serie de impugnaciones. Entonces tenemos que reflexionar sobre la importancia del derecho electoral. Y otro tema muy importante, principios y valores éticos. El nuevo Tribunal de Honor debe de salir a trabajar y a difundir, porque tiene que cambiar esa mentalidad. Y particularmente considero que en esta oportunidad vamos a poder trabajar de forma conjunta, y eso esperamos como Tribunal Electoral, con la nueva Junta Directiva del Tribunal de Honor, para poder recuperar esa calidad ilustre que se ha perdido de nuestro colegio. Pues muchas gracias, licenciado Peña, por haber contestado llamada hoy acá en la primera hora. Le deseo un bonito día. Vamos a ir a la pausa y regresamos con el licenciado Canteo y con el licenciado Reyes.
Vamos a la parte final del programa de hoy. Son las 9 de la mañana con 46 minutos. Estamos hablando del cambio de autoridades, del cambio de caras, el cambio de perfiles en el Colegio de Abogados, algo que se dio ayer pero que pudo no haber ocurrido, hubo necesidad de un amparo. Entonces hemos estado platicando con el licenciado Luis Miguel Reyes y el licenciado Maco Canteo. También participó con nosotros durante unos minutos el licenciado Francis Peña, presidente del Tribunal Electoral del Colegio. Y ahora se va a unir durante unos minutos a esta charla a la doctora Andrea Rabanales de la Roca, directora de proyectos de BeJust. BeJust es una organización sin fines de lucro que entiendo que promueve el Estado de Derecho por medio del fortalecimiento de las instituciones del sector justicia. Así que antes de darle la palabra a nuestros analistas, doctora Rabanales de la Roca, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Quisiera preguntarle cuál es la visión que usted tiene desde BeJust del momento que vive el país, me refiero a Guatemala obviamente, en el tema justicia y sobre todo ahora que hubo cambio en el Colegio de Abogados. Adelante, buenos días. Es un momento crítico. Realmente vemos que de cara a este momento hay varios procesos de comisiones de postulación que van a ser estratégicos en este intento de rescate del sistema de justicia. La Corte de Constitucionalidad, por supuesto, y el puesto de fiscal general y jefa del Ministerio Público. Entonces, definitivamente, los procesos se van a dar en el entorno de comisiones de postulación y ocupar esos espacios en comisiones de postulación es altamente codiciado por la alta cuota de poder que tenemos. Entonces, estamos en un punto de quiebre en donde el status quo, la cooptación del sistema, pues desea mantenerse en esos puestos. Y las personas que están intentando restaurarlo quieren hacer ese contrapeso. Usted habla de un intento de rescate de la justicia. ¿Cómo hundida ve a esa justicia desde los ojos de BeJust? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Con mucho gusto. Usted habla de un intento del rescate de la justicia. O sea, ¿cuán hundida la ve usted desde BeJust, desde la entidad que usted representa? El análisis que usted hace, ¿la ve en una situación verdaderamente precaria la justicia de Guatemala? Sí, totalmente, en una situación completamente precaria. Signo de eso vemos los retrocesos en justicia transicional que estamos viendo, la criminalización en el país, cuántas personas nosotros podemos ver en el exilio, la mora judicial. Vemos, o sea, quien se acerque a los tribunales de justicia, quien se pare afuera de la torre de tribunales, puede ver la decadencia de nuestro sistema de justicia. Las y los abogados íntegros padecemos día con día ese retardo, esa malicia, esa indignación que nos produce que quien litiga de forma honesta e íntegra lleva las de perder. Entonces, definitivamente hay muchos signos externos que son palpables para la población guatemalteca de cómo su sistema de justicia no está realizando lo que tiene que hacer, que es compensar esas desigualdades y traer la paz social. Nos está fallando el sistema de justicia. En ese sentido, en ese contexto, doctora Rabanales de la Roca, ¿cómo analiza usted, cómo ve el hecho de que el periodista José Rubén Zamora ya haya pasado 2 semanas más en la cárcel, después de que había sido liberado el 19 de octubre del año pasado? Claramente, esto es justo como lo que hablamos, es otro signo de cómo nuestra justicia está politizada, de cómo la justicia se da por bandos, por represalias, de cómo se está instrumentalizando lo que debiese ser eso que equilibra la sociedad y mantiene la armonía como venganza política. Esto es una atrocidad, lo que hacen con el periodista, lo que hacen con la libertad de expresión y la libertad de prensa, es algo que nos preocupa muchísimo. Y operadoras y operadores de justicia íntegros, que los hay, y muchos también padecen de esto. Personas defensoras de derechos humanos también. El periodista José Rubén Zamora es una persona paradigmática, al igual que Virginia La Parra, de esta criminalización y de este sistema de justicia podrido, que necesita urgentemente el rescate, porque si no rescatamos ese último nivel de la infraestructura estatal para compensar cuando las cosas salen mal, vamos a estar perdidos. Le pido quedarse en línea un momento, doctora. Voy con el licenciado Luis Miguel Reyes ya en la parte final del programa, ya en las conclusiones. Después de escuchar a la doctora Rabanales de la Roca, licenciado Reyes, tomando en cuenta este cambio de autoridades en el Colegio de Abogados, ¿cómo fue lo que nos viene? ¿Qué sacamos en limpio de esta charla? Licenciado Reyes.
creo que hay un pequeño problema y lo vamos a resolver ahora mismo. Licenciado Reyes, ¿está con nosotros? Creo que no. Bueno, licenciado Canteo, la misma pregunta para usted. ¿Qué sacamos en limpio de esta charla? Pues yo creo que en primer lugar la importancia que para el país son los tribunales de amparo, que son independientes, ¿no? La resolución de la Sala de Contencioso Administrativo demuestra la necesidad de que se mantenga, digamos, jueces y magistrados independientes que puedan en momentos concretos resolver crisis desde el ámbito del derecho, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Lo otro es la oportunidad que tiene el gremio, digamos, de iniciar pues aquellas reformas necesarias al interno del gremio que permitan darle una oxigenación más democrática a la institución y una participación más activa en los procesos y en los problemas sociales que vive el país, ¿verdad? Sobre todo el papel que tienen los abogados diariamente en el en el sistema de justicia, en los tribunales de justicia, y por ese motivo el Colegio de Abogados debería ser un actor primordial en aquellos procesos de reformas, en aquellos procesos de cambios que el país necesita para fortalecer su sistema judicial, ¿verdad? Y esto no es poco, pues como ya lo hemos dicho, ¿verdad? El gremio, a través de sus representantes, juega un papel fundamental el próximo año en 3 elecciones claves que ya hemos indicado, y por lo tanto se le demandará a este gremio, a sus representantes, que jueguen uno de los papeles más importantes y puedan aportar para que el país cuente no solo con autoridades probas, sino con autoridades que puedan conducir al país, al sistema de justicia en particular, hacia mejores rumbos, ¿verdad? Gracias, licenciado Canteo. Licenciado Reyes, entiendo que ya lo tenemos en línea. La doctora Rabanales de la Roca habló de un punto de inflexión que vive Guatemala en cuanto a su justicia y recordó que se está utilizando esta como para la venganza política. Le ruego ser muy directo en lo que nos diga como conclusión porque hay muy poco tiempo. Adelante, licenciado Reyes. Gracias, Luis Felipe. Totalmente de acuerdo con la licenciada Rabanales. Yo creo que la justicia necesita una reforma profunda. Y esto pasa en parte porque también el Colegio de Abogados pueda reformarse a sí mismo y que pueda haber un proceso de cambio, no solo a nivel normativo, sino de cambio a nivel cultural, como decíamos. Necesitamos una cultura democrática que se esparza o que digamos, llegue a todas las instituciones y que ese sea el espíritu que nos lleve a los procesos de cambio institucional que tenemos el próximo año y a las próximas elecciones. Gracias, licenciado Reyes. Doctora Rabanales de la Roca, tenemos medio minuto. Cerremos con usted. Adelante. Muy bien, creo que la transición que se logró dar gracias al amparo provisional es algo que nos tiene que devolver un poco la esperanza. La esperanza es lo que nos tiene movilizadas a nosotras las personas de Guatemala, así que no debemos perder esperanza y decirle a la Junta Directiva y al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala que estaremos observando, que tenemos expectativas altas de que ustedes puedan hacer un papel digno en la representación del gremio en las comisiones de postulación. Estaremos atentas. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados de hoy por haber participado en la primera hora de este viernes. Cerramos como siempre con música y agradeciendo mucho a la audiencia que está siempre con nosotros aquí, con las palabras, con el café y con las canciones, claro, por supuesto. Así que, bueno, quedan ustedes con el Chapuz. Volvemos a las 11 con las noticias. The only one I got.